Entonces, vamos a hacer un repaso de algunas de estas características, las voy a ir explicando, ¿sí? En todo caso, recuerden que ustedes el material lo tienen en el texto de Kotak, ¿sí? Así que la idea es que ustedes lo vayan también revisando. Lo primero, la cultura se aprende. ¿Qué significa esto? Esto es bien interesante y de hecho es la cualidad que aparece en todas partes. Cuando ustedes buscan características de la cultura, si ustedes la googlean o buscan cualquier libro de antropología, en todos los libros de literatura sobre el tema de la cultura van a aparecer, siempre va a aparecer esta. Perdón si ahí ven a mi gata por ahí por atrás que anda vuelta loca a esta hora de la mañana. ¿Eh? Ahí está, acaba de maullar. ¿Eh? La cultura se aprende y esa es la primera característica o cualidad importante. ¿Mm? Y esta es una cosa interesante que nos dice la antropología. Los individuos, en todo el mundo, en todas las culturas, vamos interiorizando, ¿cierto? Vamos aprendiendo gradualmente la cultura. ¿Mm? La cultura no es algo que a ti te insertan en un chip y listo, ya estás habilitado ya sabes todo lo que debes hacer y cómo comportarte en la sociedad en la que vives. No, ¿cierto? Los individuos tardamos muchos años en absorber el contexto social y cultural, que además es dinámico, entonces a medida que tú lo vas absorbiendo, va cambiando. Entonces, ¿se dan cuenta lo complejo que es el proceso y lo dinámico que es el proceso cultural y de aprendizaje? Imagínense la capacidad que tiene nuestro cerebro de ir adquiriendo, ir aprendiendo la cultura, pero además una cultura y pautas que van cambiando en el tiempo, que cuando las aprendiste después ya son de otra forma incluso. ¿Mm? Alguien dice, no es genético. ¿Mm? Así es, el proceso de aprendizaje cultural no es genético. ¿Mm? Por eso, ¿cierto? Los individuos no venimos dotados de cultura. ¿Mm? A diferencia, por ejemplo, de una abeja, ¿Mm? De una hormiga y de gran parte de los animales del reino animal, ¿ya? Del mundo en general, que vienen pautados, su código genético trae todo el aprendizaje cultural, es decir, el aprendizaje que le permite a ellos ser lo que tienen que ser y hacer lo que tienen que hacer. ¿Mm? La capacidad de incorporar nuevos aprendizajes es limitado en general en el mundo animal. ¿Mm? Nosotros, como se dice muchas veces también en antropología y en ciencia, nosotros somos una tabula rasa, es decir, somos una hoja en blanco. ¿Mm? El ser humano no trae ningún elemento de aprendizaje cultural incorporado, pero trae consigo todas las capacidades para aprenderlas. Por eso, ¿cierto? Todo nuestro sistema sensorial, nosotros tenemos, gracias a la evolución humana, nosotros tenemos adaptado nuestro sistema fonético para desarrollar el habla, pero no nacemos hablando. ¿Mm? Nosotros tenemos la capacidad de memorizar, pero no traemos la memoria, no traemos datos incorporados. ¿Mm? Nosotros tenemos la capacidad para el bipedalismo, es decir, caminar en dos pies, pero debemos aprenderlo. ¿Se dan cuenta que a la larga los individuos absorbemos la cultura gradualmente? ¿Mm? Y lo que hacemos es principalmente absorber un sistema organizado de pautas de comportamiento y símbolos culturales específicos, ¿Mm? Del lugar donde tú naciste, del país, de la aldea, del pueblo, que te tocó, digamos, como contexto. Acuérdense que lo decíamos en la clase pasada, la cultura es un contexto. Estamos rodeados de contextos culturales, pequeños y grandes. ¿Mm? Pues bien, los individuos vamos absorbiendo la cultura, ¿ya? De esa manera. ¿Mm? Pues bien, después nos dirá Cota que parte de este aprendizaje cultural, como también se denomina, también le denominamos enculturación, ¿ya? En antropología, es a través de la capacidad de usar símbolos. Es decir, la forma a través de las cuales ustedes, estimados y estimadas, ¿cierto?, han aprendido la cultura es a través de la utilización del lenguaje, ¿ya? Lo que es la cuestión de los símbolos. ¿Mm? Lo primero que tiene que hacer un ser humano para aprender la cultura de un lugar es dominar el sistema comunicacional de ese lugar. ¿Mm? Aprender a comunicarse con los demás, entender instrucciones, entender básicamente y comunicarse con los demás, partiendo por los que están alrededor tuyo, ¿cierto? Tus padres, ¿Mm? O los que están contigo y te cuidan. Bien, vamos a seguir entonces un poco avanzando acá. ¿Cómo se adquiere la cultura? Y esto es bien interesante, ¿eh? ¿Cómo se adquiere? Pues bien, y aquí entonces entran estos conceptos. La enculturación o socialización. ¿Mm? Anoten esas palabras. En antropología se denomina enculturación
al proceso de adquisición, esta adquisición gradual de la cultura de un lugar, ¿ya? Por parte de un individuo. Todos esos individuos que ustedes ven ahí en la fotografía, ¿cierto? Todos ellos han sido enculturizados, pertenecen a culturas distintas. Y por lo tanto, actúan, se comportan, perciben el mundo y se comunican de maneras distintas según el lugar, ¿cierto?, al que pertenecen. También van a encontrar esta palabra bajo el nombre de endoculturación. También se utiliza en antropología, enculturación o endoculturación, ¿ya? Pero también utilizamos una palabra que es un poquito más simple y que se puede usar como sinónimo, que se denomina socialización o aprendizaje social. Bien. Entonces, ¿qué es la enculturación o socialización? Es el proceso de interiorización y de apropiación de la cultura por parte de cada uno de nosotros. Aprendemos culturalmente, aprendemos la cultura del lugar donde nosotros vivimos y nos apropiamos de ella. Pasa a formar parte de nosotros. Eso es lo que quiero decir cuando decimos que nos apropiamos de la cultura. Hasta el punto que yo siento que parte de lo que yo soy, ¿cierto?, se debe al lugar donde yo vivo, donde yo nací. Entonces, por ejemplo, yo siento que parte de mi identidad está constituida por el lugar donde pasé mis primeros años en Santiago. Me siento, cuando uno dice yo, por ejemplo, yo me siento angolino, yo me siento de Lautaro. Yo, por ejemplo, siento que una parte de mi identidad también tiene que ver con la idiosincrasia de Magallanes, donde yo viví por más de 20 años, yo crecí allí. Entonces, cuando dice, ¿de qué está constituida tu identidad? Tu identidad está constituida también de estos lugares, de tu contexto cultural. Tú te apropias de él hasta que se integra a tu identidad, a tu forma de ser. Por eso nosotros muchas veces tenemos un acento, una forma de hablar, un sentido del humor, ¿cierto?, que tiene que ver mucho con el lugar donde tú creciste, ¿o no? Pues bien, avancemos un poquito y luego iremos con la ronda de consulta. Si tienen algo también que lo quieran comentar, lo pueden ir dejando en el chat. Pues bien, este proceso de enculturación entonces a ti te provee de el sentido de pertenencia e identificación con tu grupo cultural o sociedad en particular. Eso es lo que se denomina la identidad social o identidad grupal. Los individuos, como irán viendo y descubriendo, tenemos múltiples identidades. No tenemos crisis de personalidad, ya no somos como los tipos estos de las películas. ¿Ya? No nos referimos a eso cuando decimos que tenemos múltiples identidades, nos referimos a que tenemos múltiples dimensiones en nuestra identidad, ¿ya? Como si fueran capas de una cebolla. Entonces tenemos una identidad que nosotros consideramos que es individual, propia, subjetiva, ¿cierto?, que es como nosotros procesamos, ¿ya?, el mundo, pero también hay otras dimensiones que nos rodean, y dentro de esa está tu identidad grupal, ¿cierto?, al grupo al que perteneces, tu identidad de género, y también tu identidad social, es decir, cuáles son tus rasgos culturales. Bien, la enculturación o socialización está en todas partes. Es decir, la sociedad en su conjunto es un gran escenario, un gran lugar de socialización. Por lo tanto, nosotros cuando estamos en el mundo, cuando nosotros llegamos al mundo, a la sociedad, y vivimos en ella, todo lo que nos rodea nos socializa, todo. Y entonces, dentro de eso, hay agentes, hay contextos que te socializan de manera consciente, de manera, digamos, organizada, instituida incluso, y hay otros contextos y situaciones que te van socializando de maneras no conscientes. Ya explicaré un poco más eso. Por ejemplo, las relaciones familiares son contextos de socialización. Ustedes como lo pueden intuir. La familia es uno de los primeros contextos, tu parentela, la gente con la que te has rodeado desde pequeño, con la cual pasaste los primeros años de tu vida, han sido súper importantes en transmitirte, ¿cierto?, las primeras pautas culturales de comportamiento. El lenguaje es un contexto de socialización, como les decía anteriormente. Si nosotros no adquirimos el lenguaje, no podemos ser socializados. Así de claro es. Las formas de educación que adquirimos en cada sociedad. Y ahí hablamos de la educación no formal, que es la que te entregan en tu casa, por ejemplo. ¿Por qué se le llama no formal? Porque tú también eres educado, pero en tu casa no te enseñan matemáticas, ¿cierto?, lenguaje. No, en tu casa te enseñan otro tipo de educación no formal, la educación social, la educación en valores, normas de comportamiento, en hábitos. Pero luego adquieres otras formas de educación,
que son formas de educación institucionales o institucionalizadas. ¿Cuáles son esas? Las escuelas. ¿Mm? Todo el sistema educativo, como este en el que están hoy en día. Los sistemas de creencia religiosa también son contextos de socialización. ¿Mm? Las costumbres y las normas morales también, porque básicamente nos dicen qué es lo correcto o lo incorrecto, ¿cierto? Lo adecuado o lo inadecuado, y todos los ritos sociales que compartimos, desde las festividades que nos caracterizan y que están en nuestras tradiciones, y cualquier otro rito social, como la forma en que lo practicamos. Por ejemplo, la once familiar es un rito social, el almuerzo del domingo es un rito social, ¿ya? No en todas las sociedades se toma once, no en todas las sociedades se almuerza el domingo en familia, ¿ya? Por ejemplo, nuestros ritos sociales, por ejemplo, la forma en que recibimos a nuestros hijos, a nuestros niños, por ejemplo, los bautismos, los casamientos, las alianzas matrimoniales, la forma en que despedimos a nuestros muertos, cómo celebramos los cumpleaños, todo eso se denominan ritos sociales, es decir, costumbres, formas de hacer las cosas que las repetimos, las reiteramos en el tiempo y que además mucha otra gente las practica. ¿Mm? El asadito para el partido de Chile también es un rito social. ¿Mm? Pues bien, esto es lo que yo les decía anteriormente. ¿Mm? A través de nosotros absorbemos, recibimos esto que llamamos la cultura, a través de un proceso que se da en formas conscientes e inconscientes. ¿Ya? Anoten ese elemento importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, hay una dimensión consciente en el aprendizaje social. Es decir, nosotros, desde pequeños, nos damos cuenta. Como cuando, por ejemplo, el niño está con su papá o su mamá, por ejemplo, y el papá o la mamá le está enseñando algo, como por ejemplo, cómo tomar la cuchara. ¿Mm? El niño sabe conscientemente, está en un proceso activo de socialización. Él está aprendiendo y él sabe como sujeto que está aprendiendo, ¿cierto?, a tomar la cuchara. ¿Mm? A lavarse los dientes, por ejemplo, ¿ya? A avisar cuando tiene ganas de hacer pipí. Pero hay otro proceso que se da a niveles inconscientes, donde nosotros no tenemos control y no sabemos necesariamente que estamos siendo socializados y que se da a través de las interacciones naturales con los demás. Desde, por ejemplo, desde el juego. En la forma en que los niños juegan, aprenden a socializar, ¿cierto? Aprenden normas básicas, por ejemplo, de que cuando tú juegas con otro niño, ¿cierto?, con un amiguito o una amiguita, no puedes morderlo ni tirarle el pelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre eso? Lo primero que hacen los individuos, ¿cierto?, los papás o los adultos, es separarles, decirles, no, eso no se hace. El no, el no es un elemento que es modelador de la conducta. Por eso los papás lo utilizamos tanto, más que el sí. No, 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 ¿cierto? Y mira, y hay un no con todas estas instrucciones para ti, ¿ah? ¿Cierto? No por esto, no por esto, no por esto otro, ¿cierto? El no es un modelador de la conducta. Pues bien, consciente e inconscientemente nosotros vamos interiorizando, apropiándonos ya de la cultura. Y aquí entonces el rol de los padres es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en la transmisión cultural, la enculturación tiene un propósito, que la sociedad se perpetúe en el tiempo. Y la forma que tienen las sociedades de perpetuarse en el tiempo es a través de sus individuos. Sí, las sociedades fabrican objetos, generan libros, construyen historias, tienen sistemas políticos, leyes para perpetuarse. Pero no hay nada que permita perpetuarse mejor a una sociedad que sus propias gentes, es decir, sus propias generaciones de individuos. Cada generación de individuos es portador no solamente de genes naturales, ¿cierto?, de genes biológicos, sino también de genes culturales. Una forma de vivir. Y esa forma de vivir yo la transmito a la generación siguiente. Y eso es lo que se denomina, ¿cierto?, también es como la enculturación, pero de los hijos. Es decir, todos nosotros tenemos la capacidad, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tiene la capacidad, ha sido socializado por otro y por otros en general, y ustedes tienen la capacidad de socializar a otros. ¿Mm? Y esos serán sus descendientes, sus hijos, ¿cierto? U otros niños, u otros individuos que de aquí en adelante, ¿cierto?, en el futuro ustedes conozcan. ¿Mm? Aquí estamos hablando particularmente de un tipo de relación, la relación intergeneracional entre padres e hijos. Ahí estamos, a eso nos referimos en estos momentos, ¿sí? Entonces, es una cuestión interesante, porque los padres, consciente e inconscientemente, son los productores de la cultura. Cuando nosotros educamos a nuestros hijos,
estamos educando a nuestro hijo porque, uno dice, ¿por qué tengo que enseñarle a mi hijo todas estas cosas? ¿Mm? ¿Cierto? ¿No sería más fácil que mi hijo viviera de manera libre? ¿Y por qué los padres nos damos la tarea de enseñar a nuestros hijos a comportarse, ¿cierto? A ser una buena persona, un buen individuo, y después se los entregamos a otro agente socializador, la escuela, ¿cierto? El profesor, la profesora. Pues bien, ¿por qué hacemos eso? ¿Mm? ¿Por qué hay que hacerlo? Pues bien, la respuesta es que debemos hacerlo porque la sociedad nos exige que lo hagamos. ¿Mm? Ahora, la sociedad nos entrega una pista porque nosotros no enculturizamos de cualquier forma a nuestros hijos. Nosotros transmitimos y educamos a nuestros hijos a partir de pautas y normas que la misma sociedad nos entrega. Por eso, por ejemplo, dentro de esas normas y esas formas fundamentales que la sociedad nos exige que cada papá o mamá, yo soy papá en este momento, es decir, hay una cosa que se llama el imperativo cultural o el mandato cultural. Es decir, la sociedad nos manda a los papás hoy en día a que tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ser respetuosos. Es una cuestión súper importante. ¿Mm? El tema de, por ejemplo, sí, el tema del bullying, es decir, no ser abusador, no ser acosador, ¿ya? Ser respetuoso con los demás. ¿Mm? Respetar a todos y todas, a todos los niños y niñas, no burlarse de ellos, ¿ya? Es un mandato cultural. Y los papás en general, yo lo digo en general, ¿cierto? Sin que nos llegue una carta ni un correo del Estado de Chile diciendo, estimado papá, mamá, tiene que, no, es un mandato cultural. Entonces, a pesar de que cada uno de nosotros le pone su propia cosecha como papá, y ahí está tu estilo parental, y ahí están tus propias características, ¿cierto? Que por lo tanto te forma de manera distinta a tus otros compañeros de curso, a tus otros amigos. Pero a pesar de eso, nosotros tenemos una forma más o menos general también de educar. ¿Mm? Eso se llama la transmisión generacional. Pero aquí es donde tenemos una cuestión súper interesante, y es lo fantástico del factor humano, que la sociedad no se replica idénticamente a la siguiente generación, por suerte, ¿ya? Es decir, esto no es una Matrix que se clona a sí misma. ¿Mm? Los seres humanos somos seres entrópicos, seres que tenemos una capacidad, ¿cierto? Hay ciertas corrientes filosóficas que le llaman el libre albedrío. ¿Mm? Nosotros, desde otras corrientes también se le llama básicamente la entropía, es decir, somos seres que tendemos a un cierto grado de desorganización, y ese es el factor humano. Y ese cierto grado de organización nos permite a los seres humanos, ¿cierto? Con esta capacidad que tenemos nosotros de percibir el mundo, de tomar decisiones. Y por lo tanto podemos transformar las pautas culturales. Y esto es lo importante, porque de esta manera tú puedes entender cómo tú fuiste formado por tus papás, ¿cierto? Que fueron a su vez formados por tus abuelos, que pertenecen más o menos a la década del 50, ¿cierto? De la década del 50 más o menos son tus abuelos, 40, 50, tus padres deben ser más o menos de la década del 70, ¿m? Y fueron formados de una determinada manera. Pregúntale a vuestros padres, ¿ya? ¿Cierto? La mayoría va a decir, oye, comparados con ustedes, mis viejos me sacaban ¿cierto? Mis viejos eran severos, estrictos, uno no podía hablar en la mesa, bla, bla, bla. Y, por ejemplo, el castigo físico, entre otras cosas. ¿Mm? Pues bien, pero vuestros padres, ¿cierto? A pesar de haber sido socializados de esa manera, también hicieron ajustes. Y a ustedes los criaron de una cierta manera, ¿cierto? Incorporando algunas cosas del método anterior, pero creando otras formas nuevas. ¿Mm? Y ustedes seguramente, cuando les toque ser formadores de otros niños, de sus hijos, o de a veces de hermanos menores, o de primitos, etcétera, de otros niños, ¿mm? Ustedes van a tomar parte de la herencia que recibieron de vuestros padres, pero también van a incorporar cosas nuevas. ¿Mm? Y eso es lo interesante, ¿ya? Y eso es lo que permite entender por qué las pautas culturales cambian en el tiempo. Y, por ejemplo, respecto al tema de la crianza de los padres, lo que hasta la generación de nuestros padres era válidamente aceptado como un método de socialización. El castigo, por ejemplo, castigo físico de los niños, ¿m? Hoy en día no es una pauta validada, por lo menos en nuestra sociedad. ¿M? ¿Se dan cuenta? Así vamos cambiando, ¿ya? Eh, entonces, aquí anoten eso como una breve actividad para que vayan después poniendo en práctica esto. Tarea para la casa. Elabora una lista, ¿ya? Una lista comparativa de 5 prácticas o hábitos parentales, es decir, formas de crianza, que, por ejemplo, tú, por ejemplo,
que tú hoy día consideras que son actuales, y formas de criar a los niños hoy, y compárala con las formas en que fueron criados tus padres. ¿Mm? Incluso lo puedes hacer digamos, aplicando tu misma experiencia. Por ejemplo, 5 formas o 5 cosas que a ti te enseñaron, digamos, tus padres, ¿m? Como pautas de crianza o hábitos. ¿M? Y compárala de cómo a tus papás o a tu mamá le enseñaron esa misma pauta. ¿M? Por ejemplo, el tema del tema del uso del castigo físico, por ejemplo. ¿M? O, por ejemplo, otro hábito, el tema del respeto a los mayores, el tema de hablar, por ejemplo, en la mesa. Hay como un montón de hábitos y formas parentales, ¿no? Nuevas y antiguas. Entonces, elabora una pequeña lista, esto es como una pequeña actividad que te va a permitir entender este proceso que se llama la transmisión generacional, ¿ya? Bien, aquí nos vamos a detener entonces en la primera pausa para una pequeña ronda de consultas y luego cerraremos el bloque hablando de 2 etapas o modelos de socialización. ¿Mm? Muy bien, entonces vamos aquí a detener la grabación.